Puede ocupar su lugar, mi amado hermano. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 17, el mandato del Señor ha sido claro para el hombre y la mujer en el huerto. Dios dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, subraya las últimas palabras, dice, ciertamente morirás. Adán y Eva no sintieron todavía el peso de esta demanda del Señor sobre las consecuencias del pecado. Ciertamente morirás. Para Adán y Eva, en su inocencia, en la vida perfecta que tenían delante del Señor, no conocían esto. Nosotros, siglos y miles de años después, entendemos el peso de estas consecuencias. Ciertamente morimos, y no solo lo hacemos físicamente, tenemos una muerte que es una separación eterna delante del Señor. Los que están en estos instantes en el infierno, ellos están experimentando esta realidad. Ciertamente morirás. ¿Por qué decimos de esta forma? Porque para nosotros, aún viendo la realidad del pecado y los estragos y manifestaciones del pecado en nuestras familias, minimizamos las consecuencias de las maldades. Adán y Eva no fueron grandes criminales, ellos no fueron hombres asesinos, no se rebelaron el uno contra el otro en este instante, no cometieron un gran crimen atroz delante de los ojos de Dios, no empezaron a destruir la creación del Señor en rebeldía, no. ¿Qué hicieron? Simplemente comieron del fruto que Dios dijo no comáis. Simplemente desobedecieron al Señor y las consecuencias fueron trágicas, inmediatas, a mediano y largo plazo. Fueron lanzados del jardín del Edén y las consecuencias son eternas si no hay arrepentimiento. Y hasta el día de hoy nosotros, como fieles hijos de Adán y Eva, pagamos las consecuencias del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Ciertamente morirás. Así que cuando miramos la palabra del Señor, debemos entender algo, que para Dios el pecado y la desobediencia es un tema serio, es sumamente serio, y sus consecuencias también. Mi amado hermano, hay dos formas, como vamos a ver más adelante, que usted puede lidiar con esta verdad sobre el pecado en su vida. O lo va a hacer a la manera religiosa o a la luz de la palabra del Señor. Este mundo toma de forma religiosa el pecado, lo minimiza, lo maquilla, lo pone a un lado, predica no hay consecuencias. El mensaje de todos es, bueno, pequé una vez, lo puedo hacer otra vez, no me está yendo tan mal, no hay consecuencias. Pues mira el corazón de Sansón, él siempre repetía esta lección para sí mismo. Bueno, saldré otra vez. Me metí con una mujer que no agrada al Señor, me metí con una, luego me metí con otra filistea, me meto con otra mujer. No va a haber problemas. Sigo tocando lo inmundo, no va a haber problemas. Pero es una gran mentira. Siempre hay consecuencias del pecado. Sansón tuvo que aprenderlo. La religión predica eso. No hay consecuencias. Tapamos la vergüenza de nuestra desnudez. Y somos muy buenos para ponernos delantales, como veremos más adelante. Hermanos míos, cuando el pecado entró en el corazón de ellos, las consecuencias fueron atroces. Vamos a ver más adelante con detalle, pero solo para dar un adelanto. Adán y Eva se encontraron en el libro de Génesis 2, en el verso 24, en un estado perfecto. El verso 25, ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, en una inocencia perfecta, cara a cara, en plena relación con el Señor, en una verdadera luz. Es la relación donde Dios quiere llevar a los matrimonios a este huerto del Edén. Edén solo predica un lugar de deleite, es la vida en reposo que tendremos en Cristo Jesús. Lo más cercano al cielo debe ser nuestro hogar, y Dios quiere que el hombre y la mujer puedan vivir perfectos en la luz del Señor, sin pecados, sin ocultar algo delante del otro, en perfecta comunión con el Señor y en perfecta comunión con ellos. Lo que trae vergüenza siempre es el pecado. Permíteme decirle, hermano mío, la forma incorrecta de tratar el pecado es taparlo. Y ustedes son muy bien para tapar la vergüenza de sus iniquidades. Lo tapan constantemente delante de sus hijos.
Sus hijos no saben que ustedes son ladrones, no saben que hemos mentido, no saben que estafamos, no saben que tratamos mal, si somos varones, a nuestras esposas o viceversa. Ellos no saben nuestras inmoralidades, ellos no saben los pensamientos tan sucios que a veces cultivamos. Ellos no saben nuestros deseos de ira o nuestros deseos de hacer daño a otro. Ustedes son muy buenos para aparentar ser buenos padres delante de sus hijos. Y qué vergüenza el día que sus hijos los descubran. Qué vergüenza el día que los niños sepan: papá no es el campeón que queremos, es un mentiroso. O papá engañó a mamá. O mamá está insultando a papá. O mamá no es como creemos, es una mujer bastante con la lengua suelta. Y ustedes suelen tapar la vergüenza de su desnudez con apariencias. ¿Y qué tal de los esposos? Hermanos, somos muy buenos para ocultar nuestras maldades ante nuestras esposas. ¿Cuántos han ocultado a otra mujer delante de sus esposas por años? Qué vergüenza, pero somos muy buenos. Lo mismo, hermanas. Así que cuando estamos en la iglesia, todos parecemos buenos hermanos, buenas familias, pero sabemos muy bien cómo tapar la vergüenza en nuestras vidas ante los demás. Así que cuando volvemos al libro de Génesis, debemos entender la forma correcta de tratar el mal, el pecado. Y no es tapándolo, no es escondiendo, no es minimizando el pecado, sino verlo de la forma que Dios lo ve. Y tratarlo de la forma que Dios lo trata, a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, que ofrece perdón de pecado. En el libro de Génesis, nuestro Dios, en los primeros capítulos, Él hizo todo perfecto. Al son de su palabra creó los cielos y la tierra y lo llenó. En los cielos llenó la tierra para su gloria. Los niños han aprendido que esto lo hizo el Señor para su gloria, y sostiene la creación para su gloria. Y puso al hombre para que se goce de todo ello, y puso un árbol de la vida donde podían gozar constantemente. Y Dios nos dijo que pueden comer de todo árbol, y puso un árbol. Y la pregunta de los niños siempre: pastor, ¿por qué puso Dios un árbol allí? ¿Para qué puso, sabiendo que el hombre iba a pecar? ¿Por qué lo puso ahí? Y la palabra de Dios nos dice que puso este árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia y el bien y el mal. ¿Por qué razón? Y vas a encontrar a los eruditos y los comentarios de: yo voy a darte la explicación. Pero algo debemos entender: el hombre no es dueño de todo. El que es dueño de todo es Dios. Así que puso al hombre solamente como administrador de las cosas del Señor. Y ese árbol constantemente está recordando a Adán y Eva que yo soy Dios y soy dueño de todo, y todo lo hice para mi gloria, y el que define lo bueno y lo malo soy yo. Así que ustedes, creación mía, que fueron creados a imagen y semejanza mía, es decir, fueron creados para mi gloria. ¿Ves? El centro no es el hombre, es el Señor. Él creó todo para su gloria, y creó al hombre para su gloria y su honra, y rescata al hombre por lo mismo. El libro de Romanos 8 igual nos hace imagen a Jesucristo. O sea, el plan no va a cambiar. Lo que haremos por toda la eternidad es glorificar el nombre del Señor. Vivimos para su gloria. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El varón del Señor lo predicó duramente el apóstol Pablo. En el libro de Efesios, que estamos estudiando los días miércoles con la iglesia, aprendimos la gran razón por la que congregamos. A Él sea la gloria en la iglesia. Efesios 1: todo lo que sucede es para la alabanza de su gloria. Si nos escoge es para la alabanza de su gloria. Si nos salva, para la alabanza de su gloria. Si nos da herencia en Cristo, para la alabanza de su gloria. Todo se trata de Él, para su gloria. Entonces ese árbol está predicando eso, que debemos someternos a ese Dios, Adán y Eva, que lo bueno y lo malo lo define el Señor, y que estás ahí para administrar las cosas que Dios te ha dado, y gózate en ello. Pero estás ahí para reconocer que a Él sea toda gloria y a Él sea toda honra. Por lo tanto, no le desobedezcas. Así que esto nos lleva a definir qué es el pecado. Podemos dar definiciones: cualquier cosa que no agrada a Dios, amén. Cualquier cosa que quebranta la palabra de Dios, amén. Ya sea de pensamiento, de acción, de hacer o no hacer, etcétera, etcétera. Pero cuando miramos a la luz del libro de Génesis, ¿qué es pecado? Es todo aquello que ofende la gloria de Dios. Cuando el hombre tomó de ese fruto, ¿qué hizo? Menospreció la soberanía de Dios. Dijo: Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y por ende, menospreció la gloria de Dios. Así que cuando volvemos al libro de Génesis, hermanos, y que están ustedes luchando constantemente con ello, porque todos en este mundo somos pecadores, aún en Cristo tratamos de no practicar el pecado, deben entender que el gran problema en la vida de su familia no son los agentes externos solamente, los
los que están buscando raptar a nuestros niños, o un gobierno corrupto, o la mala enseñanza en las escuelas públicas. No, ¿cuál es el gran problema en su familia? Es el pecado. Es el pecado y sus consecuencias. Ese es el principal problema en su hogar. Y como vimos la semana pasada, Isaías 59 nos muestra precisamente, no es el pecado del otro, es su pecado. Isaías 59 dijo que vuestras iniquidades han hecho entre nosotros división con Dios. O sea, el problema en su hogar es el pecado de ese padre, es el pecado de ese esposo. Ese es el problema. Su mentira, su orgullo, su rebeldía, su infidelidad. Ese es el verdadero problema. Porque la familia vive en pleitos y contiendas, porque hay pecado. Esas son manifestaciones del pecado, son manifestaciones de obra de la carne. ¿Por qué no hay paz en el matrimonio? ¿Por qué la familia no es un lugar de deleite? ¿Por qué los niños quieren huir de sus casas y refugiarse en drogas, en alcohol, o simplemente en una vida religiosa, por culpa de esos padres que no reconocen que el problema está enquistado en sus corazones? Su pecado. Hermana, ¿cuál es el problema en su hogar? No solo es el pecado de él, también es su pecado. Usted también hizo su parte. Su rebeldía, su insolencia ante el Señor, su frialdad, su vida religiosa, su pecado. Y hermanos, ustedes, cada uno puede mirarse a la luz de la palabra del Señor y pueden reconocer cuál es el pecado que en cada uno de sus corazones habita. La codicia, la vanagloria, un deseo malicioso, no sé, pero ese es el problema en su hogar. ¿Y cuál es el problema en la vida de sus hijos? El pecado en ellos, sus pecados. Como hemos estudiado antes de estas clases, luchando por nuestros hijos. Ojalá que no hayan perdido la serie. Hay familias que dieron testimonio, y a mí me ha sido de bendición, a varias familias también. ¿Cuál es el trabajo de ustedes, padres? Es luchar por sus hijos. Este mundo, Satanás, el pecado los quiere destruir desde su concepción. Están redefiniendo la vida. Luchamos contra eso, pero la más grande lucha la tienen dentro de su hogar. Si no hay padres que no están dispuestos a abrir la palabra del Señor y enseñar a sus hijos el pecado y sus consecuencias y la forma de tratarlos en Cristo Jesús, van a perder la batalla, porque este mundo lo va a llenar del consejo tan inmoral, tan perverso, tan relativo, que cuestiona las Escrituras, y luego las consecuencias son trágicas. No es casualidad. Donde ellos han llegado es porque ustedes tomaron a estos niños, como dice la Biblia, como flechas y lo apuntaron. No es casualidad. Ojalá que haya padres que tomen el propósito en el corazón suyo de poner a sus hijos como lo hizo Zacarías y Elizabeth. Mi hijo va a ser, no es que ya se llama Juan. No pregunte su nombre, dijo Zacarías, porque va a ser un hombre grande delante de Dios. No vamos a producir criminales, no vamos a producir hombres violentos, vamos a producir hombres y mujeres para la gloria de Dios. Grandes, no delante de los hombres, sino grandes delante de Dios. Pero ese es su trabajo. ¿Qué impide todo esto? Su pecado, hermanos, sus maldades, nuestras rebeldías. Mi maldad es el problema en mi hogar. Así que volvemos al libro de Génesis, el capítulo 3. Si el pecado es el principal problema en nuestras vidas, este pasaje nos está ayudando a lidiar a través de la pregunta: ¿cómo se evidencia el pecado como principal problema en la primera familia, en el huerto del Edén, Adán y Eva, siendo perfectos, y cómo Dios responde ante este pecado? Hay 4 lecciones que estamos meditando. Vamos a hacer el énfasis en las últimas 2. Las primeras 2 lecciones ya hemos considerado. Hemos visto primero el engaño del pecado. Vamos a verlo una vez más. Luego vamos a considerar el acto del pecado, el encubrimiento del pecado y luego el tratamiento del pecado. Es lo que vamos a hacer. En resumen, ¿cómo el Señor quiere que nosotros podamos tratar esto? Primero debemos entender cómo el pecado nos engaña. Luego, cómo llegamos a cometer el pecado, a sumergirnos en él. Luego, la forma religiosa, como hizo Adán, encubriendo el pecado, pero la forma bíblica, cómo Dios trata el pecado. Así que vamos a ver estas 4 lecciones. Note la palabra de Dios nuevamente, Génesis 3, en el versículo 1. Note la palabra del Señor, dice: pero la serpiente, todo estaba bien, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Note en primer lugar el engaño del pecado. Si usted puede mirar esto, hermano mío, no tendrá graves problemas después. El libro de Santiago lo puso de esta forma: hermanos míos, no erréis, no erréis. Si no quieren la tragedia, si no quieren el descubrimiento del adulterio y sus consecuencias, si no quieren la vergüenza que traen nuestras iniquidades, mejor hubiera sido no permitir que el pecado a través de Satanás nos seduzca. Mire, Eva y Adán no despertaron ese día queriendo rebelarse contra el Señor. Eso nunca fue el plan en ellos. Eran perfectos ante los ojos del Señor, esa comunión perfecta. Pero no fue de un momento a otro. Hay un proceso. Hay un proceso. Antes que ella pueda comer y darlo también a su marido, antes de eso suceda, ella tuvo que tomar ese fruto. Y antes que tome ese fruto, ella tuvo que ver ese fruto como si fuera agradable y codiciable y bueno ante sus ojos. Pero antes que vea todo eso, ella tenía que cambiar aquí algo. Perdió la batalla aquí. Ella permitió que el enemigo cuestione las escrituras. Perdió aquí la gran batalla. Si no queremos las graves consecuencias, debemos empezar por aquí. El pecado es engañoso, entra sutilmente. Y mire la palabra del Señor: el agente del pecado, que produce el engaño, mejor dicho, es la serpiente. La palabra de Dios nos dice: pero la serpiente, apuntando a Satanás, la serpiente antigua, que habla la palabra de Dios. La Biblia dice que tiene esta peculiaridad, es astuta. Es interesante que en el idioma que se escribió la palabra de Dios, desnudo y astuta, tienen la misma raíz. Si lo leyéramos en el idioma original, daríamos cuenta que hay una rima aquí. Pero la diferencia de esta astucia, que se usa esta palabra en otros contextos, como en Proverbios 1:4, es sagacidad. La sagacidad de esta serpiente no es para lo bueno, es para lo malo. Adán y Eva andaban sin la experiencia, en una vida santa y piadosa delante del Señor, pero sin esta malicia. Por otro lado, tenemos la serpiente, que usa toda su sagacidad para buscar destruir este matrimonio. ¿Y cómo lo va a hacer? Usted debe entender, hermano mío, que tenemos un enemigo formidable. La palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 5:8 que debemos velar y orar, porque vuestro adversario, el diablo, es como león rugiente que anda buscando a quien devorar. Si usted nota el contexto, está hablando bastante de los jóvenes. Cuando miramos la naturaleza, hay dos tipos de leones. Hay un león de la tribu, es el que gobierna toda la manada, y tenemos el león rugiente, es el que pierde la batalla. Hay dos leones que se enfrentan por gobernar la tribu. El que pierde es el león rugiente, y la naturaleza nos muestra cómo es la conducta de un león rugiente. El que pierde no se conforma y dice: muy bien, he perdido la batalla, voy a abandonar esta manada. No, quiere recuperar la cabeza de esta manada. ¿Y cómo hace? Va a solas y empieza a comerse a las crías que están ahí sueltas, sin protección de este hombre o de este león de la tribu. La palabra de Dios nos habla de Jesús como el león de la tribu, y lo hemos visto en el libro de Apocalipsis, pero también nos muestra el león rugiente. El ataque de este que perdió la batalla y va a perder, en Génesis 3:15 Dios habla que va a perder la batalla, es un león rugiente. Su ataque es cobarde, su ataque es con mucha astucia. El hermano Schwenke contaba una historia cuando él estaba en el safari. Dijo, un pastor o un misionero le estaba llevando de paseo por África en un safari, y dijo que de pronto se pinchó la llanta del carro donde estaban, y dijo: como buen evangelista, yo me quedé mirando lo que el misionero estaba haciendo, solamente para criticarle. El misionero bajó y empezó a cambiar la llanta del carro, y mientras él estaba haciendo bromas y todo como evangelista, y mira, el misionero hace el trabajo, el evangelista se lleva el crédito y critica nomás, etc. Dijo: detrás de esos pastos yo sentí algo, dijo, que alguien me miraba, y sentí el terror. Casi podía sentir en mi nuca respirando a un león o algo que estaba ahí. Lo único que dice: apura, hermano, arranca, porque de pronto de acá las noticias van a ser: un león se comió a un sabroso evangelista y un misionero amargo. Eso es lo que ha pasado. Él dijo: sabe, hermano, nunca experimenté ese temor. Ahora, mirando la palabra del Señor, ese es el león rugiente, buscando a quien devorar. Empieza por los más débiles. Tenemos un enemigo formidable. La Biblia nos enseña: pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero cualquiera que no está en Cristo está en manos de este hombre. La Biblia nos dice que es el príncipe de la potestad del aire, que opera sobre los hijos de desobediencia. Y también nos dice que ha cegado el entendimiento de muchos para que no resplandezca la verdad. Ahora,
Ahora nota, hermano mío, lo que este hombre hace. Miren la estrategia de su engaño. La palabra de Dios dice, empieza con este asunto. Aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si miramos la palabra de Dios, vemos la estrategia del enemigo. Adán y Eva, poniéndose en el lugar de ellos y en la piel de ellos están en comunión con su Señor. Ellos conocen la palabra del Señor, saben que no deben comer de ese árbol. Entonces, ¿cómo pierde la batalla el hombre? ¿Cómo vamos a perder nosotros la batalla y cómo vamos a traer estragos a nuestro hogar? ¿Qué hace esta serpiente en su astucia? ¿Qué ataca primero? La palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. Cuando hemos visto el libro de Lucas, hay varios terrenos que representan los corazones del hombre. En realidad creo que hay dos, los que dan fruto y los que no dan fruto. Dentro de los que no dan fruto hay tres. Tienes al terreno con un corazón duro, y la palabra de Dios nos habla de ese corazón duro, donde la semilla llega, que es la palabra del Señor, y las aves del cielo vienen y la arrebatan inmediatamente, dice en Lucas 8, y el Señor nos da la explicación. Ese terreno duro es el corazón del hombre, duro por su pecado, y esas aves del cielo es Satanás, que arrebata inmediatamente la semilla. O sea, el enemigo declarado a la palabra de Dios es Satanás. Él aborrece las escrituras. Él no quiere que la palabra de Dios sea sembrada en los corazones. Y cuando miramos las escrituras, lo que está haciendo, hermanos, si usted me muestra una familia que no abre en su día a día la palabra del Señor, que no se somete a las escrituras, que no está memorizando la palabra de Dios, que no tiene la palabra de Dios para responder a cada problema, a cada necesidad, a cada tentación que se presente en su vida, le mostré una familia destruida por el pecado. El Salmos 1 nos mostró la gran diferencia entre el hombre piadoso y sabio y bienaventurado delante de Dios y el hombre insensato y miserable. La gran diferencia en el hombre bienaventurado es que en el versículo 2 dice que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley ¿qué hace? Medita de día y de noche. Y la Biblia dice ¿cómo es? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que dice su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahora en el versículo 1 nos muestra lo que no es el hombre bienaventurado, lo que no practica. Al mismo tiempo anunciando lo que sí hace el hombre que no es bienaventurado, el hombre insensato. La Biblia dice bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? ¿Cómo empieza? Consejo de malos. Porque es un hombre bienaventurado, porque su consejo no es consejo de malos. Porque somos desdichados, porque el consejo que seguimos es el consejo de malos, es el consejo de su corazón engañoso más que todas las cosas, y no es el consejo del Señor. Si su mente no está llena por las escrituras, si usted no llena la mente de sus hijos de la palabra de Dios, en Deuteronomio 6 Dios demanda y demandó a los padres de su pueblo, y hay principios para nosotros, nos demanda lo mismo, que repitamos estas verdades a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. La palabra de Dios nos dice, hablarás de ellos en tu casa, andando por el camino, levantarte, cuando te acuestes. El plan es todo el tiempo. El tema de conversación es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el día que sea arrebatada, el día que sea cuestionada, empezamos a perder la batalla contra el pecado. Así funciona, así obra este enemigo, así se confabula con nuestra carne. Entra sutilmente cuando empieza a atacar la palabra de Dios. Si logra eso en las familias, lo va a lograr en la iglesia. Ustedes han visto, tenemos ahí una bonita placa en la segunda columna, en 1 Timoteo 3:15, porque si tardo quiero que sepas cómo debes conducirte, que dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Juan 17:17. ¿Qué es la verdad? Juan 14:6. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. La iglesia local es la encargada, gracias a Dios por las sociedades bíblicas, gracias a Dios por muchos seminarios, gracias a Dios por la iglesia local está encargada de guardar la verdad. Nosotros estamos tomando la verdad. Nosotros debemos cuidar la verdad. Nosotros nos establecemos en la verdad. Nosotros defendemos la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. El día que dejemos de poner el énfasis en la palabra del Señor en esta iglesia, estamos perdiendo la batalla. El día que cuestionemos la palabra de Dios, estamos perdiendo la batalla. El día que reemplacemos la palabra del Señor por un mensaje más agradable a los oyentes, estamos perdiendo la batalla. El apóstol Pablo dijo, una cosa procuré,
predicar a Cristo y a este crucificado. Su evangelio es conforme a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Lo primero que hace es atacar la palabra de Dios. ¿Cómo? Primero cuestionando con que Dios ha dicho. Solo tiene que poner un signo de interrogación al principio y un signo de interrogación al final para empezar a destruir la comunión que tenemos con el Señor y a destruir los hogares, cuestionando las escrituras con que Dios os ha dicho. Por ejemplo, nuestro Dios dijo: sed santos porque yo soy santos, y la Biblia agrega: en toda vuestra manera de vivir. Pero muchos ponemos un signo de interrogación al principio y al final. No es tan malo un par de tragos, no es tan malo mirar un programa un poco inmoral, no está tan malo. Dios dijo: sed santos, porque yo soy santo, con que Dios os ha dicho. Y Satanás no solamente cuestiona lo que Dios ha dicho, sino, nota la Biblia, él es muy bueno para interpretarlo. En este caso, él está agregando cosas que no están en la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Eso no dijo Dios. Dios dijo más bien: come de todo el árbol del huerto, solo de este árbol no comáis. Mira lo que hace Satanás y lo que está pasando en el corazón del hombre, de Eva en este instante. Cuestiona la Biblia, cuestiona el trabajo del Señor, cuestiona el rol de la mujer. Mira, hermano mío, en estos días las mujeres que creen ser empoderadas con un trapo verde aquí, protestando en las calles y encadenándose, y vamos contra el patriarcado, es el mismo mensaje que está acá. Hey, hermana, sal de tu rol. Te vas a sentir bien fuera de ese hombre ligado a él de por vida. Sal de tu rol. Sé empoderada. Toma el control y las riendas de tu propio hogar. Hermano, le digo algo, y hermanos, le digo algo en nombre del Señor. Usted nunca va a ser verdaderamente dichoso, ni va a gozarse en la vida que tiene, si no cumple el rol y la función por la cual Dios le ha creado. Nunca. Va a ser infeliz las mujeres que están saliendo de este rol de una esposa que tiene que obedecer, sujetarse a su esposo, honrarlo. Mire su vida. El libro en los evangelios y sobre todo la palabra del Señor en las epístolas, como hemos estudiado en el libro de Tito, el capítulo 2, o ahora estamos viendo el libro de Efesios y vamos a ver Efesios 5. La dicha está en eso. Mire, hermano, ¿sabe cuál es la bendición primordial de la vida? Tener una familia piadosa, sirviendo en una iglesia piadosa. Es la dicha más grande, más que lo material, porque es el rol por el cual Dios nos creó, viviendo para su gloria, ella haciendo su rol, él haciendo su rol. En Génesis 2 hemos meditado mucho en una serie de mensajes, el huerto del Edén. Hemos visto la dirección del hogar, hemos visto la convivencia en hogar, el rol en el hogar, el hombre y la mujer. Hemos pasado meses estudiando esto y lo hemos reforzado y vamos a volver en su momento, porque ya tenemos una nueva generación, hay nuevos matrimonios, hay otros que ojalá muchos de esos jóvenes se casen ahora, pero necesitamos repetir esto una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Pero cuando mire la palabra de Dios acá, el Señor estableció claramente en su palabra el trabajo de cada uno, nos hizo diferentes, el hombre y la mujer son diferentes y nos dio roles diferentes en la familia y en la iglesia y en nuestra sociedad. Ahora, cuando miramos la palabra del Señor, ¿qué hace el enemigo? Cuestiona la Biblia. ¿Qué hace el enemigo? Tergiversa la Biblia. Ahora, ¿para qué? Para que ella pueda sentirse incómoda, para que ella pueda despertar cierta autosuficiencia, para que ella se sienta insatisfecha con lo que Dios ha provisto. Te di todo este huerto, hija, goza de todo este huerto. Mira la extensión, mira las frutas, mira los árboles deliciosos, gózate en ellos. Solo te dije que de esto no comas. Pero el enemigo dijo: no, Dios te está limitando. Mira cuántos árboles no quieres que comas. Ahora nota la palabra del Señor rápidamente. Dice el verso 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Y la mujer dijo, verso 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Está respondiendo bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora ella entiende bien y agrega: no tocarle. Bueno, probablemente su esposo le dijo: ni lo toques, mejor, ni lo toques. Pero ahora nota lo que hace la serpiente en el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿qué hace? No moriréis. Mira el engaño, cuán astuto es, cómo entra el pecado en nuestras vidas cuando se cuestiona la palabra de Dios, cuando se tergiversa un poco la palabra del Señor para hacernos sentir mejor. Pero en tercer lugar, cuando la palabra de Dios es negada. Ve el proceso, cómo se destruyen nuestras vidas, cómo un hombre entra en el adulterio, no es de la noche en la mañana.
¿Cómo va a traer la tragedia y la vergüenza en su hogar? Ni usted ni yo estamos libres. Si David, el hombre conforme al corazón de Dios, no escapó de ello, con mayor razón nosotros. La palabra de Dios nos dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Cómo empieza todo? Cuestionando las escrituras. No es tan grave el mirar a otra mujer, no es tan grave el codiciar en tu corazón. Cristo puso en claro este pecado, por ejemplo, en Mateo 5, dijo, no, en el Sermón del Monte del 5 al 7 en Mateo, no estoy hablando que solo consuman el acto, porque los hombres religiosos dijeron, nosotros no somos adúlteros. Pero Cristo, que mira el corazón, dijo, cualquiera que mira a otra mujer en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Ya es un adúltero de corazón. Porque si lo es de corazón, no cuesta nada, es un paso nada más para consumar el pecado. Entonces el Señor dice: ten mucho cuidado, porque la batalla comienza acá. Si su mente no está llena de las escrituras, su mundo va a ser visto de una forma diferente. Si está llena del consejo de este mundo y su propio corazón, la cosmovisión que usted tiene es mala y perversa. Entonces el Señor nos muestra en esta porción de las escrituras la importancia de mantener la verdad en nuestros hogares. ¿Qué hace el enemigo? Cuestiona la Biblia. ¿Qué hace el enemigo? Tergiversa la Biblia. ¿Qué hace el enemigo? Finalmente niega la palabra de Dios. No moriréis. No hay tal graves consecuencias. Sigue con el pecado. Sigue codiciando una mujer en tu corazón. Sigue seduciendo. No pasa nada. No está tan malo. Pero Dios dijo desde el principio: ciertamente moriréis. Ahora, si Satanás logra negar la Biblia, note el verso 5, mire lo que hace: la malinterpreta, la reemplaza. Si cuestiona la Biblia, se tergiversa la Biblia, si niega la Biblia, lo único que queda es reemplazar la Biblia. Dice: sino que sabe Dios que el día que dice, comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y nota el gancho, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estamos estudiando con los jóvenes ahora y los adolescentes el libro de Proverbios. Y el mensaje del libro de Proverbios es: lo que Dios quiere para nosotros es sabiduría. Sabiduría. ¿Qué era el plan del Señor para ellos? Alcanzar sabiduría. ¿Pero cómo? En obediencia en el huerto del Edén. Obedéceme. La manera del Señor es: obedéceme para alcanzar sabiduría. Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. O sea, no voy a gozar de la sabiduría del Señor, de saber las cosas como Dios quiere que las haga, si no tengo temor a Dios. El enemigo, que dice: alcanza sabiduría en desobediencia. Y el argumento es este, hermano: seréis como Dios. ¿Por qué Satanás fue lanzado a la presencia de Dios? Por ese mismo mal, la vanagloria. Yo levantaré mi trono ahí a los lados del norte, junto a las estrellas, allí también me elevaré. Ese fue el gran mal. La Biblia nos habla en primera de Juan 2, del verso 15 en adelante, que no debemos amar al mundo, porque las cosas que hay en el mundo, y empieza diciendo, la vanagloria de la vida, luego deseos de la carne, deseos de los ojos, pero empieza con este grave mal, el orgullo. Seréis como Dios. Por eso el pecado es una ofensa a la soberanía y a la gloria de Dios. ¿Por qué? Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que mentimos, cada vez que codiciamos en nuestro corazón, cada vez que hurtamos, cada vez que nos rebelamos a la palabra del Señor por un pensamiento, cada vez que no venimos a darle gracias al Señor, ¿qué estamos haciendo? Estamos menospreciando la deidad de este Dios nuestro, su gloria. Creemos ser dioses. Señor, gracias por tu palabra, pero yo voy a hacer las cosas a mi manera. Hermano, no es un tema ligero, no es un detalle sin considerar, es algo sumamente grave delante de los ojos de nuestro Dios. Adán y Eva no fueron criminales, no fueron grandes inmorales, no fueron hombres sumamente rebeldes, solamente comieron del fruto, y eso bastó para que hasta el día de hoy paguemos las consecuencias. El punto está acá. El Señor dijo claramente: vas a morir. Pero Satanás dijo: no, serás como Dios. Cada vez que usted desobedece al Señor, está siguiendo el consejo del enemigo. Una cosa es vivir en este mundo sin tener luz, y por eso el Señor nos manda a predicar el evangelio a toda criatura, porque están cegados. Viven así: a lo malo le llaman malo y a lo bueno le llaman bueno. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Incluso
cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, una de las razones que les dijo, ve, porque ellas no saben distinguir ni su izquierda de su derecha, no saben absolutamente nada. Pero otra cosa es que muchos de nosotros, teniendo luz en la palabra del Señor, entendiendo las verdades, volvamos a cometer lo mismo. Algo predica en nuestras vidas. Seréis como Dios. Ahora, cuando usted vuelve a la palabra del Señor para seguir avanzando un poco, cuando el enemigo hace eso, nota el engaño del pecado, Satanás logra que Eva pierda la batalla, cuestionando la Biblia aquí, tomando la palabra de Dios con otros agregados, y negando la palabra del Señor y reemplazando la palabra del Señor. Si perdemos la batalla acá, hermanos, lo demás solamente es consecuencia, es como una bola de nieve. Empezó a girar y no va a haber quien lo pare. Ahora mira lo que acontece a continuación. Nota el acto del pecado. La palabra de Dios dice, y vio la mujer. ¿Cómo empieza esto? Como la mujer dijo, ahora voy a ser autónoma. No estoy feliz con lo que Dios me ha dado. No estoy satisfecha con todos estos bienes del huerto de Edén. No estoy feliz con todo. Quiero algo más. Y de pronto la mujer perdió la batalla aquí. Ahora su visión cambió. Vio a la mujer. ¿Cómo debió haber visto la mujer este árbol? No bueno, mucho menos agradable y a los ojos, ni codiciable para alcanzar. No lo debió haber visto así en el verso 6. Ella debió haber visto este árbol de la forma que Dios quiso. No comas, el día que comieres vas a morir, vas a ofender mi gloria. La mujer lo vio. Note la palabra del Señor, cómo entró el pecado en su mente, en su corazón. Ahora, en consecuencia, aquí ve el proceso. Número 1, lo miró. ¿Ve cómo consume el pecado? Lo vio. ¿Y de qué forma lo vio? La palabra de Dios dice, bueno para comer. Es lo práctico, lo físico, lo que te da gratificación inmediata. Nunca pensó en el gozo que ya tenía con el Señor. ¿Qué quería Eva? Algo gratificante, algo inmediato. No siempre así es el pecado. No siempre así es el pecado. ¿Por qué lo consumimos? Porque me trae algo o algún tipo de gratificación inmediata. Bueno para comer. Agradable a los ojos, es decir, es atractivo, es emocionalmente bueno. Codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, algo más, quiero saber más, quiero controlar más, quiero crecer más. Mire el orgullo en su corazón, codiciable. El deseo de su carne está primando sobre el deseo de obedecer al Señor. Ofende la soberanía y la gloria de nuestro Dios. Su vista, puede mirar la forma en que miró David a esta mujer, Elizabeth. Puede mirar la forma en que este hombre, Lot, miró los campos donde se apartó y empezó yendo poco a poco a Sodoma y Gomorra. Entró por esta forma de mirar. Cuando perdemos la batalla aquí, vamos a perder la batalla aquí, la forma en que nosotros podamos mirar. Y lo que Dios llama bueno, malo, nosotros vamos a llamar bueno. Una vez que miró de esa forma, nota la palabra de Dios, luego consume el pecado. Y aquí la palabra de Dios usa algunos verbos para mostrarnos el proceso. Note la palabra de Dios en el verso que dice en el verso 6, y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Primero vio. Luego que dice, número 2, tomó de su fruto. Y número 3, comió. Y número 4, dio. ¿Nota los verbos? Claramente. Vio, tomó, comió y dio. El libro de Santiago va a hacer esto un poco más de detalle, pero siempre sucede así. Vio. Luego la palabra de Dios nos dice, tomó. Ella sabía, ni lo toques, pero lo tomó. Y luego la palabra de Dios dice, lo comió, lo consumó. Y luego la palabra de Dios dice, ¿qué más hizo con él cuando uno cae en el pecado? Lo expandió, lo dio también a su marido. Mire un momento las escrituras, hermano. Vamos un rato nada más al libro de Santiago. Ya vamos a estar llegando para el mensaje que queremos. Al libro de Santiago. Rápidamente vamos a la palabra del Señor, al libro de Santiago. En el capítulo 1. Ya llegué. Note las escrituras. En el versículo 13 dice, desde el 12, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, que dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, ¿ve? Lo que pasa, pierde la batalla en el corazón,
da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a muerte. Y el verso 16 dijo, amados hermanos, no, hermanos míos, nota al final, dice, no erréis. El consumir el pecado produjo en Eva una nueva realidad. No era un juego, ella entendió ahora esto no es un juego. Todo fue un proceso. O sea, la palabra de Dios fue cuestionada aquí. Así fue seducido. Luego el acto del pecado continuó. Lo miró, luego lo tomó, luego lo comió, lo disfrutó y lo expandió. Qué lindo hubiera sido que quede, pero no, se expandió. Lo tomó también Adán, comió también Adán y pecó juntamente con ella. Y ahora el pecado y sus consecuencias los lleva a una nueva realidad. Ahora vuelvo un momento a la palabra del Señor, al libro de Génesis, nuevamente el capítulo 3. Permíteme introducir esto. Una tercera lección. Hemos visto el engaño del pecado, hemos visto el acto del pecado. Y ahora, mira hermano mío, el encubrimiento del pecado. Note el verso 7 y el verso 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y, note la Biblia, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y el verso 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, note la Biblia, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren la forma natural, en la nueva realidad del hombre, Adán y Eva pecaron. Algo cambió totalmente en ellos, hay una nueva realidad por su pecado. Y ahora mire la forma como ellos tratan el pecado. Y la Biblia nos muestra que ellos se escondieron. Ellos encubrieron su pecado. Cuando miramos este asunto, lo primero que ellos notan en esta nueva realidad que es estos ojos abiertos, la Biblia nos dice que conocen que hay vergüenza. Estaban desnudos, ya no hay la inocencia. Ya no está esa relación íntima y estrecha que tenían con el Señor. Y por ende, de una relación íntima y estrecha entre ellos, porque era una sola carne. Ahora ambos no podían mirarse uno al otro desnudos. Hay vergüenza por el pecado. Hay vergüenza, hay cosas que ahora tenemos que tapar, hay cosas que ahora tenemos que ocultar. Y Adán y Eva tomaron eso. Vamos a hacer alguna cosa en vez de arrepentirse, en vez de buscar al Señor. Más adelante entenderían que serían salvos por el Mesías que vendría. Pero es lo que hicieron. Ahora nota la palabra del Señor. También dice la Biblia en el verso 7, la segunda parte, que cosieron hojas. La semana pasada preguntábamos cuál era la primera profesión del hombre y algún niño respondió la sastrería, pastor. ¿Por qué? Mira, se hizo hojas de higuera y taparon el problema en su vida. Pero cuando miramos la palabra del Señor, estos delantales que se hicieron con hojas de higuera y se cosieron hojas, algo está predicando. La intención de cubrir la culpa con sus propios recursos, la intención de tapar el pecado con su propia forma de hacerlo. Esta es la esencia de la religión. Esta es la esencia de la autojustificación. Es la esencia de esta forma de vivir. Yo me compenso, yo me visto, yo puedo arreglar los asuntos, yo puedo enfrentar los problemas a través de justicias humanas, a través de obras humanas, a través de actos religiosos. La palabra del Señor nos muestra esta terrible condición en los días que el Señor Jesús tuvo que enfrentar a estos hombres religiosos. Allá podemos ver mucho, pero por razón de tiempo no voy a ir. Pero usted puede mirar la actitud de muchos religiosos, buenos para acusar a otros, pero Dios dijo, ni con un dedo usted está dispuesto a cumplir alguna parte de la ley. Cristo miró a este grupo de religiosos y dijo, por fuera son sepulcros blanqueados, pero el problema no es por fuera, el problema realmente está por dentro, porque son podridos. Este es el problema, el corazón del hombre, y busca tapar su pecado con justificación a la manera humana, con sus obras, con su apariencia, y ese es el problema. Por naturaleza, hermanos, así tratamos nuestros problemas. De esa forma queremos salir de nuestras maldades. Si usted puede tapar su vergüenza con apariencia, puede tapar su pecado con religión, puede justificarse por una cualidad moral, por una vida piadosa delante de sus ojos, por una vida sin pecado delante de los demás, y cree que está bien, está mal delante de los ojos del Señor, no es la respuesta al pecado. No es la respuesta, la autojustificación no es la respuesta. Las buenas obras no le van a salvar. Su gran moralidad no le van a salvar. No puede tratar el pecado de esa forma. David lo intentó y fracasó. Él cometió el adulterio, embarazó a esta mujer. Para tapar el problema, voy a mandar a matar a su marido y me voy a casar con ella y nadie sabe nada. El problema está hecho. El pecado está cubierto.
minimizó el pecado, tapó el pecado, maquilló el pecado. Y cuando Natán vino y le dijo, tú eres aquel hombre, descubrió el pecado y recién David se arrepintió y escribe el Salmo 51. Pero él sufrió también las consecuencias, creó toda una cultura de pecado para la familia que vendría después. 4 hijos van a morir, él los va a enterrar. Un hijo va a violar a otra de sus hermanas. 2 veces se van a rebelar sus hijos contra él. El peor de ellos fue Absalón, que tomó el trono de su padre y se metió con las concubinas de su padre. David tuvo que aprender a las malas que la religión no es la respuesta, que el tapar nuestra vida con obras morales no es la respuesta al pecado, que el solo mantener una apariencia no es la respuesta al pecado, que el minimizar el pecado no es la respuesta al pecado, que maquillar el pecado no es la respuesta al pecado. En estos días hay iglesias que predican en contra del pecado. Dios dijo, predica la verdad. ¿Por qué se llama sana doctrina? Porque produce hermanos sanos en la fe. ¿Qué importa el conocimiento teológico que tengas? ¿Cuán profundo eres en los idiomas que se escribió la Biblia? Lo que ve el hombre es nuestra vida, y lo que producimos y lo que presentamos, eso es sana doctrina. Hombres que viven conforme a la palabra del Señor. Cuando volvemos a la palabra de Dios, la religión nunca es la respuesta. La esencia de Adán y Eva es la esencia que está en el corazón de todo humano por naturaleza. Ahora, cuando usted entiende eso, la palabra del Señor nos muestra algo. El hombre no solo se oculta, no solo se escapa de la presencia del Señor en esta porción que hemos incluido, sino que empieza a repartir culpas. En el verso 12, en el verso 13, él dice, no, la mujer que tú me diste. Ella dice, no, la serpiente, etcétera, etcétera. Es lo que hace el pecado. Nos lleva a una nueva realidad. Y el hombre religioso por naturaleza cubre el pecado. El hombre por naturaleza minimiza el pecado. El hombre por naturaleza responsabiliza a otro de sus pecados. Esa no es la forma, hermano mío, de tratar los pecados. Si usted ve una familia discutiendo, casi siempre es, él tiene la culpa, ella tiene la culpa. Yo soy el perfecto, yo soy la perfecta. Él tiene la culpa, por ahí empiezan los problemas. ¿Por qué están viviendo así? Justamente por eso. Deben mirar la realidad en sus vidas. Cada uno debe reconocer lo que está haciendo mal en su hogar, cuál es su pecado. Cuando comenzamos a entender la naturaleza de nuestros pecados y lo miramos a la luz del Señor, por más vergonzoso que sea, es un buen paso. Cuando usted cubre su pecado y lo justifica con obras de religión, su pecado va a mantenerse ahí. Siempre va a traer consecuencias. No va a poder hacerlo. La paga del pecado sigue siendo una cosa, es muerte. No puede tapar la adulterio, no puede tapar las fornicaciones, no lo puede hacer. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Permíteme ir a la última parte en esta mañana. Note el libro de Génesis 3, cómo el Señor trata el pecado. Note la palabra de Dios en el versículo 8. La Biblia dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, lejos de la presencia del Señor. Y la Biblia dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, subraya la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Cómo el Señor trata el pecado? En su gracia, Dios no los condenó de frente, dijo, muy bien, váyanse al infierno. No hizo eso. En su gracia el Señor primero se acercó al pecador. Volvió a llamar al hombre por su nombre. Volvió a estar en el lugar donde él siempre solía estar, en su gloria, en relación con el hombre. Volvió otra vez el Señor ahí. Otra vez, a pesar que el hombre pecador, voy a revelarme otra vez a este hombre. Voy a buscar otra vez a este hombre porque él se ha apartado de mí. Los que dicen Dios me dejó, Dios me olvidó, como hizo el pueblo de Dios en Isaías 49, no es verdad. Dios nunca nos deja, Dios nunca no nos abandona. El problema es nosotros nos hemos apartado de él por nuestras iniquidades. Cuando animamos a uno a creer en el Señor, el mensaje es: necesita reconciliación con el Señor porque estás lejos de él. Ahora, primero el Señor en su gracia se acerca. La Biblia nos habla en el libro de Lucas 19:10 que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En el libro de Juan 4, Cristo busca a sus ovejas. En Juan 10 los llama por su nombre. Cuando miramos la palabra del Señor, luego, ¿qué hace el Señor? En su gracia se acerca, en su gloria resplandece. ¿Qué hace ahora el Señor? A continuación Él confronta al pecador. Note la palabra de Dios en el versículo que hemos dado lectura, en el versículo 9 y el versículo 10. Hay
en realidad hay tres preguntas que el Señor hace para confrontar el pecado. Primero pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Luego predica otra vez y pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego hay una pregunta más, ustedes lo verán más adelante en el versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? En mi ministerio y en mi familia estas tres preguntas lo cambiaron todo. Cuando estábamos estudiando otra vez con mi esposa estas preguntas, es la forma en que Dios trata el pecado. Primero pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué está predicando eso Adán? El Señor, ¿por qué está preguntando eso Adán? Está confrontando el pecado de Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, Dios le obliga a salir a Adán del escondite. El pecado siempre ama la oscuridad. El pecado siempre ama las tinieblas. Que no se vea mi vergüenza y lo vamos a tapar en las tinieblas y en la religión y nos vamos a esconder y vamos a aparentar que estamos bien delante del Señor. Pero Dios pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Es evidente que el Señor sabe dónde está, pero la pregunta es para que Adán pueda reflexionar por qué no está con el Señor, por qué está lejos de la relación con el Señor, por qué está lejos de la luz del Señor, por qué no está en comunión con su esposa como andaba antes delante del Señor. Los que están prontos a aceptar el placer siempre están lejos de la voluntad del Señor. Los que están prontos a cubrir su vida con religión y tapar la vergüenza de su desnudez y tapar la multitud de sus pecados siempre están lejos del Señor, aún estando en la iglesia. Oh hermano, qué triste sería el infierno de las bancas de la iglesia si su pecado no es tratado a la luz del Señor. Si su pecado no es confrontado de la forma que Dios lo confronta y usted no evidencia en su vida y no reconoce en su vida su grave mal y cuán negro es y cuán lejos se ha apartado del Señor, va a mantener siempre su vida así en religión. Dios pregunta al varón como responsable de su hogar. Oh, sí, Eva comió, pero tú eres el responsable, Adán. Tú eres el hombre de tu casa. Si va bien, buen trabajo. Si va mal, Adán, tú eres el responsable de tu hogar. Tú eres la cabeza de tu hogar. Yo te puse en medio del huerto para que labrases y lo guardases. Yo te di una ayuda idónea para que cumpla el propósito de Dios en tu vida. Varón, tú tienes que dar cuenta delante del Señor por tu familia, por tu esposa y por tus hijos. No hay excusa. Y debe responder a la pregunta que Dios hizo a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no estás en la relación plena con el Señor? ¿Por qué sigues cubriendo tus pecados? ¿Por qué no estás llevando a tu familia a la dirección de la luz, hacia el Señor? ¿Por qué no estás cumpliendo tu rol como esposo? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no estás al lado de tu esposa, amando a tu esposa como Dios te mandó a amarla, cuidarla y protegerla y tratarla como el vaso más frágil, Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú delante de ella? ¿Dónde estás tú delante de tus hijos? Dios te llamó a ser cabeza de tu familia, a ser padre y enseñarles con amor y criarlos con disciplina y amonestación del Señor a tus hijos. Pero ¿dónde estás tú? La mayoría de hombres solo quiere escapar de sus problemas. Muéstrame un hombre que se va con otra mujer, le diré, es un cobarde. Es más fácil empezar otro asunto, es más fácil salir de estos problemas huyendo. Así somos por naturaleza, cobardes. Pero Dios trata el problema en amor y en verdad y en firmeza. ¿Dónde estás tú? Y usted debe responder esta mañana. ¿Dónde solía estar y ahora dónde está? ¿Dónde debería estar? No hablo con los jóvenes y muchas veces algunos entran en graves problemas. La ausencia de sus padres es un factor crucial para una vida de rebeldía. Cuando empezó su primer trago, preguntaría a su papá, ¿y dónde estabas tú cuando él comenzó con el primer trago? Cuando él empezó a meterse en pornografía, ¿dónde estabas tú? Hermana, ¿dónde estabas tú? Hermano, ¿dónde estabas? Cuando esa mujer necesitaba consolación, ¿dónde estabas tú, varón? ¿Qué estabas haciendo? ¿Durmiendo, viendo tu partido? Cuando esos niños necesitaban atención, ¿dónde estabas tú? Pues que hice mi trabajo. ¿El trabajo cuándo termina, hermano? Nunca. Tenemos el privilegio de ser varones y cabeza en nuestro hogar, pero tenemos mayor responsabilidad. No solo es proveer lo material, es proveer lo espiritual. Todo el tiempo. Es labrar y cuidar el huerto. Nos habló del trabajo del varón. Pero ¿dónde estás tú? Hermano, usted debe ver esta pregunta en su vida. Y podemos extender la pregunta a nuestras hermanas también. Hermana, ¿y dónde está usted? La palabra de Dios le manda a respetar a su esposo. ¿Dónde está usted? ¿Sobre él? Somos iguales delante del Señor y murió por hombre y por mujer, pero Dios le dio un lugar.
¿Dónde está delante de sus hijos? Conozco hermanas que pasan más tiempo en sus celulares que cuidando a sus hijos. ¿Dónde estás? Delante de Él, en su hogar, en nuestra iglesia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿No crees que es una buena pregunta para confrontar el pecado? Para que Adán empiece a reconocer su condición. Y ya voy a terminar, hermano, el tiempo está con nosotros. Hay dos preguntas más y lo voy a dejar para que usted medite, porque la palabra de Dios dice: ¿quién te enseñó? Y luego, ¿qué has hecho? Vamos a meditar con detalle la otra semana, porque es importante que usted pueda ver cómo Dios trata el pecado. ¿Cómo lo hace? Él se acerca en su gracia. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra nos muestra nuestra condición. Quiere que reflexionemos en su gracia y su espíritu pueda obrar para saber dónde estamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Quién te enseñó, Adán? ¿Quién te enseñó a cubrirte con delantales? ¿Quién te enseñó a justificarte? ¿Quién te enseñó a arreglar tus problemas, apartándote de los problemas, ocultándote en las tinieblas? ¿Quién te enseñó a vivir en pecado y a miseria? ¿Quién te enseñó a tratar a tu esposa así, a tus hijos así? ¿Quién te enseñó? Es buena pregunta, porque debe volver el Señor al principio del problema. Aquí perdiste la batalla, Eva. Aquí perdiste la batalla, Adán, porque lo que has hecho delante del Señor es grave. ¿Qué has hecho? Eso. Son preguntas que vamos a meditar la próxima semana, porque luego que de Dios confronte el pecado, lo que va a hacer el Señor, responsabilizar al pecador. Tuve miedo, sí. Excusas, sí. Pero era tu responsabilidad. Y finalmente, Dios lo promete redimir en el versículo 15. Doy gracias al Señor porque así nos trata. Se acerca, nos muestra el pecado, nos anima a arrepentirnos, pero nos muestra la salida. Y no está en religión. ¿Está en quién? En Génesis 3:15 Dios prometió a la mujer que de su simiente nacerá alguien que va a destruir a Satanás. Y los pactos y las revelaciones de la palabra de Dios nos muestran quién es Jesús. Eva lo creyó, Adán en su momento lo creyó. De la única forma, hermano, si Dios no edifica la casa, hermano, trabajan los que la edifican. El cimiento de nuestro hogar es el Señor Jesús, es el Señor y es el Salvador. Es su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. ¿Cómo cubrir nuestros pecados? La única forma, con la sangre preciosa de Cristo. No hay otro método, no hay otra forma. No puede usted mismo. Necesita al Salvador. Vamos a terminar este tiempo en oración. Padre, gracias por tu palabra.